nombre es Carolina Palermo. Voy a contar más o menos la experiencia en este campo 3, que fue todo un desafío, claramente, porque veníamos escuchando desde segundo año lo que se nos venía por delante con el campo 3, que era todo un desafío, valga la redundancia, y bueno, de repente nos encontramos con este contexto que nos sorprende a todo el mundo, ¿no? A nivel mundial, y comenzaron los miedos, comenzaron las incertidumbres, cómo íbamos a hacer para transitar tercero en este contexto, pero bueno, comenzamos de todos modos, y comenzamos con el trayecto, con los conversatorios, con los foros, con los meets, en un primer momento recuperando trayectorias que veníamos desde el campo 2, y en el transcurso de ese primer cuatrimestre empezábamos a reclamarle a los profesores que no estábamos teniendo devoluciones, decíamos nosotras, ¿no? Se lo decíamos en los MIT. Al finalizar el cuatrimestre se nos propone una actividad que era de mirar hacia atrás, mirar el camino recorrido y poder hacer un video en donde evidenciemos todo lo que estábamos aprendiendo. En el marco de una evaluación formativa, ¿no? Como se nos propuso en ese momento. Creo que ahí fue el gran desafío y fue como el clic que nos hizo a la gran mayoría de hacernos cargo de nuestro propio aprendizaje. Particularmente en este video y en este mirar hacia atrás fue cuando me di cuenta de todo lo que estaba aprendiendo sin saberlo en el mismo instante, porque nuestro reclamo era no estamos teniendo devoluciones. O sea, las devoluciones era teoría. Entonces, se nos propone esta evaluación formativa, que fue muy enriquecedora porque se nos permitió hacernos responsables de nuestro propio aprendizaje, a resignificar contenidos todo el tiempo. Yo creo que la trayectoria hasta hoy, todo el tiempo resignifiqué contenidos, con lo difícil que es también, porque hay veces que uno tiene diferentes conceptos que viene arrastrando de muchos años, que a veces no los querés cambiar, pero los tenés que cambiar, y creo que esto fue una oportunidad, aprender de los errores, y no tener miedos de cometerlos también en este contexto, y particularmente también empezar a tomar decisiones fue otro de los desafíos que se nos planteó en este tercero. Algo muy difícil es poder tomar nuestras propias decisiones, porque por sobre todo es difícil correrse del rol alumno. No nos podíamos correr de ese rol, necesitábamos una ida y vuelta con los profesores, y fue justamente un gran desafío poder hacerlo. El campo de la práctica tiene este desafío también de presentarnos la enseñanza a través de situaciones problemáticas, ¿no? Entonces nosotros nos enfrentábamos a eso y resolvíamos todo el tiempo. Por último, en el medio nosotros hicimos igualmente planificaciones, esas planificaciones las fuimos corrigiendo entre nosotros, entre los compañeros. Acá está donde damos cuenta de cuáles son nuestros errores, cuáles son los errores de los demás. En un principio era como, yo no puedo corregir los errores de los demás porque no me sentía en esa posición, pero después nos vamos dando cuenta de que de esos errores aprendemos, ver el error en el otro nos hace también ver nuestros propios errores. Por último, se nos planteó un portafolio donde teníamos que mirar hacia atrás también y ver toda la trayectoria que habíamos hecho hasta el momento y poder dar cuenta de lo que resignificamos, de lo que aprendimos, y yo creo que esto fue clave, porque particularmente el portafolio consistía en que vos, de los conceptos que más afianzaste o lo que más aprendiste, podías evidenciarlo en el portafolio. En mi caso hice 7 carpetas, o sea, todo me resignifiqué, todo me pareció importante, y en el armado del mismo era increíble cómo me di cuenta de todo lo que había aprendido. Fue como, salió prácticamente solo hacerlo, porque justamente me di cuenta de esto.
Bueno, y como última, se me salió la pantalla, como último eje, último concepto de lo que es el campo de la práctica 3, hacer mención a una de las cosas que se propuso, que es la práctica reflexiva. Lo que el campo docente propone, ¿no? Una práctica reflexiva que nos permite mirar lo que estamos haciendo, poder ponerlo en debate con otros. Somos futuros docentes que no vamos a ser personas que vamos a trabajar en la individualidad, vamos a trabajar con un otro. Entonces la reflexión sobre nuestras prácticas es lo más importante para poder cambiar, para poder resignificar y para poder llevar mejores propuestas. Voy a dejarle la palabra a mi compañera, a ver qué puede agregar. ¿Cómo les va a todos? Buenas tardes. Mi nombre es Pamela Fragati. Agradezco un montón la invitación a la profe Patricia, al profesor Cristian también por habernos tenido en cuenta. La verdad que tomando lo que dice Caro fue una experiencia conflictiva, porque así fue. El aprendizaje es un conflicto constante, son problemas que uno tiene que mirar y que no tiene que pararse desde una posición negativa, sino que tratar de ese problema, decir, bueno, ¿en qué posición me pongo yo? ¿Del lado de la solución o del lado del problema? Y empezar a tejer ahí caminos para ver cómo resolvemos estos problemas. Como decía Caro, nosotras al principio comenzamos en un plano de incertidumbres porque no sabíamos cómo se iba a dar. Primero que la situación no era, no voy a decir, quizás no era la soñada porque el campo de la práctica 3 tiene esa particularidad de que nosotras veníamos cursando segundo y veíamos a las chicas de tercero correr, buscar que le firmen las planificaciones. Sabíamos que no era algo sencillo por hacer, pero tampoco pensamos que lo íbamos a hacer de manera virtual. Entonces había mucha incertidumbre y no sabíamos cómo íbamos a trabajar. Comenzamos el recorrido, como dijo Caro, recuperando un poco las trayectorias y este reclamo constante, ¿no? Es decir, ¿por qué no me dicen nada de lo que yo estoy haciendo? ¿Por qué no me dicen si esto está bien? Si esto está mal. Era un reclamo constante. Esto no era al azar, tenía un objetivo claro ahí atrás, no había incertidumbre, sino que te estaban obligando a que pienses, a que te revises y a que te hagas cargo de las decisiones que vos querés tomar. No importa si son acertadas o no, pero que tomes decisiones, que las asumas. Así que creo que este trayecto de este año sirvió un montón para volvernos un poco más críticas, porque nosotras en primero repetimos la palabra crítica, reflexiva, creo que no somos del todo conscientes del sentido que tiene esa palabra, ¿no? Y hoy, mirándome todo el recorrido desde primero, segundo y este tan intenso, digo, claro, yo antes decía crítico, pero yo no estaba siendo crítico, lo repetía porque estaba en las fotocopias, era que quedaba muy lindo en las frases y demás, pero en realidad no era crítica con lo que estaba haciendo. Así que este año fue un año de desafíos porque tuve que aprender a aprender, tuve que aprender a tomar decisiones. Dejé de pararme no tomé ya el error como un punto de vergüenza o algo que estaba con una connotación negativa, sino que dije, bueno, el error es el punto de partida. Yo desde acá tengo que empezar a construir, tengo que empezar a mirar y tengo que ajustar un poco más la mirada y ver. Otra cuestión que nos marcó un montón fue el hecho de posicionarnos nosotras, de tener más convicciones con lo que hacemos. Muchas veces uno repite acciones que son de otros porque en realidad el profesor debe querer esto. Y en realidad si yo no lo quiero hacer, ¿por qué lo hago así? ¿Por qué repito o sigo pasos ya dados por otros? No son míos, son de otros. Entonces, eso también fue como un sacudón que tuvimos este año donde decir, bueno, yo tomé esta decisión, considero que está bien, a lo sumo se me ajustará alguna cuestión que tenga que ver desde un marco teórico, pero asumir las decisiones, ¿no?
Hoy en otro time, Patricia decía el tema de empoderar a los alumnos. Bueno, creo que este año fue en tercero esto, ¿no? De empoderar a las alumnas, decirles, sí, chicas, tomen decisiones, anímense, arriésguense. Así que este año fue eso, ¿no? Fue empoderarnos, fue aprender a pensar, ser críticas con lo que venimos haciendo y, bueno, nada, eso. Anoté frases, por ejemplo, una chica de primero, una de las compañeras decía, alumnos, no queremos alumnos todos iguales, sino reales. Yo creo que acá empezaron a aparecer los alumnos reales, porque claramente éramos nosotros los que estábamos empezando a aprender a tomar decisiones, ¿no? Comprender lo que hicimos, por qué lo hicimos, decía Magalí Santa Marta también. Y sin duda fue, creo que lo dijo Ana Belén, no llegué a notar, que decía que esto fue un desafío cognitivo y afectivo. Y sí, afectivo sin duda, porque tuve que pasarme en limpio y decir, hay que cambiar hay que cambiar la perspectiva y empezar haciéndome cargo un poco más de lo que estoy haciendo y sincerarme, ¿no? Hacerlo con otro sentido. Así que bueno, un poco de lo que fue el campo de la práctica 3, aprender a pensar. Voy a aplaudir como una mamá orgullosa. Gracias. Quiero agregar que esto de aprender a pensar no significa que de aquí en adelante no me vuelva a equivocar. No, al contrario, me voy a seguir equivocando seguramente un montón de veces más. Pero por lo menos las chances ya no van a ser tantas porque voy a ser más cuidadosa, voy a planificar un poco más, a pensar un poco más, ¿no? Que es justamente la propuesta del final, que estuvo muy buena. Quiero contar que el campo 3 tuvo una manera de evaluar muy novedosa, lo hicieron a través de un portafolio, y el sentido que tiene el portafolio es que justamente el alumno sea el que se autorregule, el que se autoevalúe y sea esa persona que mire hacia atrás y diga, bueno, todos estos pasos yo di y ¿en qué salí transformado de esto? ¿Y en qué otras cosas yo tengo que mejorar? Porque en el portafolio vos no ponés todo lo que está bien, todo lo que hiciste bien, sino ponés lo que hiciste, lo que aún te falta por aprender. Así que mi portafolio estuvo lleno de cosas que aún me faltan, pero creo que si están ahí puestas es porque fui muy, muy crítica con todo este proceso, muy reflexiva, y me di cuenta que me queda mucho todavía por aprender.